Comentarios internacionales del ingeniero José Blandón Castillo. Buenos días, Fernando. Buenos días a toda nuestra audiencia. Oiga, fecha histórica, 20 de junio. Aquel 20 de junio de 1980. Qué noche aquella. Fue como lo que le contaba de la presentación de Panamá en el Mundial. Que lunes aquel, ¿no? Son las cosas que uno se lleva siempre para el recuerdo. Y eso es lo que forma, al final, la historia y la vida. Pero es importante en un día como hoy, en la que estamos, es el Día de los Refugiados, que hablemos porque lo que está ocurriendo en este momento con los refugiados es un tema preocupante, extraordinariamente preocupante. Lamentable. Y esto está generando una nueva oleada de xenofobia, de racismo. Está levantando todos los miedos y todos los malos sentimientos que están en ese leviatán de la gente, de todos nosotros. Y es importante que hablemos de ello porque Europa en general está siendo víctima de este problema de la migración, ocasionada la migración por la destrucción de los países que, como les señalaba ayer, son producto de las guerras que ellos mismos empujaron. Y la destrucción de países que provocaron esto. Pero el centro del problema hoy se traslada a los Estados Unidos, en lo que constituye un elevamiento peligroso del debate racista en ese país. Cuando uno escucha al presidente Trump, al secretario de Justicia de los Estados Unidos, Jeff Sessions, invocar la Biblia para justificar la separación de padres de sus hijos y meterlos en una prisión que los refugiados llaman una perrera, que es menos que eso. Uno tiene que llamarse a preocupación. O cuando uno ve la televisión de los Estados Unidos, los voceros de Trump, que llaman a los refugiados de toda clase de términos, indeseables, peste, todas clases de cosas, empujando esos miedos de una sociedad racista que hace apenas unas décadas separaba a los negros de los blancos. Entonces, ayer se produjeron una serie de hechos en los Estados Unidos que se los voy a resumir por la importancia que tiene. Y todavía estoy esperando cuál es la posición de mi país con respecto a este tema. Los evangélicos, que le dieron el voto masivamente al señor Trump, comenzaron a separarse de él, expresando que bajo la doctrina de ellos, religiosa, la separación de los padres de los hijos constituye uno de los agravios más grandes contra la familia. Y ya expresaron sus puntos de vista. La ONU salió a criticar esto y el resultado de esto es que los Estados Unidos ayer mismo, en un despacho muy claro de esta señora embajadora que fue gobernadora de Carolina del Sur, la Haley, se sale de la Comisión de Derechos Humanos en un discurso impropio. Y ella siendo hindú, sí. Porque al final no olvidemos que ella es, bueno, el nombre no es ese, tiene un nombre complicado, pero ella siendo hijo de hindúes. El Partido Republicano, que ve amenazada su reelección para controlar la Cámara de Representantes y el Senado de los Estados Unidos, que va a elecciones este noviembre, en la voz de su representante, el hombre que dirige la campaña, el representante Steve Stivers, ayer expresa que como padre de familia y conocedor del valor de la familia, le es imposible aceptar que en su gobierno, el republicano, se pueda tener la separación de las familias como un hecho político viable. Este es el hombre que va a dirigir la campaña electoral y ve en esto la preocupación de que este tema sobrepase la posibilidad de que ellos puedan reelegirse al control de ambas cámaras. Las televisoras de los Estados Unidos están pasando, Fernando, Estemos Televidente, escenas desgarradoras de lo que está ocurriendo. Cómo se separa a la madre,
a la madre la mandan para Nueva York y al hijo lo dejan en Texas. Hay una señora que salió de la cárcel y ahora no le encuentran dónde está el hijo. Más de 2.000 niños de diferentes edades están en estos campos de concentración. Sí, es que no hay otra forma de llamarlo. No hay otra forma de llamarlo. Y ayer el presidente de los Estados Unidos se reúne con su bancada, llamámoslo así, en el Senado y con congresistas y senadores. Y allí se impide, es una disertación de esas que él hace, 1 hora y un par de preguntas sobre otros temas, pero sobre migración no hay nada. Y se cuela hacia la opinión pública que una de las preocupaciones de Trump de que un niño llorando es un problema políticamente malo en la opinión pública. Mira qué criterios se están manejando. Y la reacción de nuestros países, me llamó la atención lo siguiente. La reacción del gobierno de El Salvador, en manos de un presidente de izquierda, fue tan tibia. De un exguerrillero. Sí, tibia. Comparada con la reacción del presidente de Honduras, que llegó ahí por una elección fraudulenta. El señor Hernández, que se llama el presidente Hernández. Bueno, en la que él, el presidente de Honduras, critica utilizando la misma terminología que utilizó el canciller mexicano para considerar esto como un problema serio y grave e inaceptable para el continente. Guatemala usa un lenguaje genuflexo. Costa Rica, el presidente de Costa Rica fue claro y condenó esto. No se han pronunciado en nuestra región ni Panamá ni Nicaragua. Y el señor Trump amenaza a los países que mandan, según él, estas oleadas a los Estados Unidos, olvidándose que gran parte del destrozo que hay en nuestra región se obedece a la política norteamericana que desarrolló en Centroamérica estas complejas guerras. No recuerde que aquí lo que tenemos es el fruto de una guerra civil que hubo en Centroamérica y de regímenes que han olvidado lo que es la democracia. Regímenes que han sido apoyados por los Estados Unidos. Bueno, hasta hace unos días los Estados Unidos no emitió ninguna crítica contra el gobierno del señor de Nicaragua. De Nicaragua, ni el de Honduras. Ni el de Honduras. Ni el fraude de Honduras. Ni el de Guatemala. Entonces, esta situación caótica, grave, se da en el momento en que, por ejemplo, en Europa la señora Merkel enfrenta una grave situación y el incremento del nacionalismo y de los movimientos neofascistas en Europa, vinculados a que la migración hay que pararla y echarle la culpa al migrante, no a quienes bombardearon. Si usted se fija en la historia, Siria, Afganistán, Libia, Irak, todos esos países, Yemen, Sudán, todos esos países fueron destruidos ¿por quién? Entonces, este problema de hoy cobra una importancia, porque para nosotros este problema también, porque la existencia del régimen de Venezuela, por ejemplo, provoca un deterioro en las relaciones que hace que la gente sale de Venezuela no porque quiera salir. Nadie quiere emigrar a esos países. Sino porque no tiene otra opción. Es la vida o la muerte. Y prefieren morirse en el camino que morirse de hambre. Esa es la realidad dramática que estamos viviendo. Entonces, frente a esas cosas, nosotros no podemos actuar en forma pasiva ni en posiciones xenofóbicas. Nosotros tenemos que ayudar a resolver la crisis estructural que ven esos países y nosotros también. Panamá no es un país exportador de gente, ni dependemos de la remesa. Tampoco lo era Venezuela. Sí. No nos engañemos. Colombia sí. Por la guerra en Colombia hizo que muchos colombianos emigraran ¿hacia dónde? A Venezuela. Ahora se está produciendo, la ecuación se ha invertido. Y Colombia está recibiendo toda clase de migración porque no hay legalidad aquí. Aquí hay un problema serio. Y al final toda esta migración favorece a los Estados Unidos porque el señor Trump deberá saber que la mayoría de estos migrantes quedan trabajando en las granjas de los Estados Unidos que los Estados Unidos no trabajan. Sin migración los Estados Unidos no tendrían mano de obra laboral para su desarrollo agrícola. Entonces esta compleja situación va a exigir de todos nosotros un día como hoy una reflexión muy seria. Claro que Panamá necesita una política migratoria, pero nosotros necesitamos manejar los países con principios.
Y hoy el mundo atraviesa una crisis que patéticamente se ve reflejada en un país que está llamado a ser la vanguardia de los derechos humanos, está quedando cada vez más aislado. El presidente de los Estados Unidos tiene como amigo al presidente de Corea del Norte y como enemigo a las democracias históricas de Europa, a México y a Canadá. Esa es la realidad que estamos viviendo. Los Estados Unidos se encuentra aislado y peligrosamente caminando en un lenguaje sumamente racista. Y es la hora que nosotros también reaccionemos. Fíjese el efecto, Fernando, y tenemos televidentes de esto en México. Yo les puedo asegurar aquí que con casi un 95% de certeza estadística, el próximo presidente de México será Andrés Manuel López Obrador. Con un 95% de certeza estadística. Ayer escuchaba al vocero de Ricardo Anaya hablar porque la diferencia entre el primero y segundo lugar es como de 20 puntos. Según el vocero de Anaya, es de 6 puntos remontable. Pero el promedio de las encuestas lo pone como en 25 puntos de diferencia. Porque el señor Anaya, ¿de dónde usted cree que viene él? Él viene del PRI. Él se pasó al PAN para tener una opción, porque en el PRI no la tenía. O sea, él forma parte de esa cultura política que ha puesto a México prácticamente en un estado ingobernable. En México hay dos gobiernos. El gobierno formal, que es el presidente de televisión, ¿cómo se llama? Sí, Peña Nieto. Peña Nieto, que ha pasado sin pena ni gloria y más penas que glorias para México. Y el mundo real, que ha controlado el poder en México, que es el crimen organizado en todas sus modalidades. Entonces, ahí nace esta alianza PAN, que alternó el poder PAN-PRI, destruyó la estructura política de México y le dio espacio al crimen organizado a tomarse el control del poder. Y únale a esto entonces la gran desigualdad económica y el destrozo que hizo el Tratado de Libre Comercio en el sector agrícola y entonces el empobrecimiento. México tiene más de 10 millones de personas, más de 10 millones en la pobreza absoluta. Sin hablar de los millones de pobreza. Yo hablo de la pobreza absoluta, no tienen nada. Eso lo único que le quedan es coger e ir su motete y poderse pasar la frontera para ver si hacen algo. Esta es la realidad. Y el señor Trump está exigiendo para salir de esto, porque le echa la culpa a lo que está pasando en los Estados Unidos es una política que ha instrumentado el gobierno de Trump. Eso no está en la ley. Ningún presidente de los Estados Unidos con esa ley implementó esta separación de padres. Bestialidad. Nunca se le había ocurrido. Bueno, que eso también, ahí él está sembrando en tierra abonable, porque estas explosiones racistas en los Estados Unidos son cíclicas. Pues antes de la guerra civil hubo una, a principios del siglo XX hubo otra contra los inmigrantes europeos, contra los inmigrantes japoneses, pues ahora es con los latinos, antes fue con los negros. Es decir, es una sociedad que tiene el racismo como dentro de su propio ADN. Y entonces están pobulando ahora, saliendo los Giuliani, hablando en un lenguaje típico de estos caracteres que se creen que hablando sandeces son fuertes. O estos jóvenes de derecha extrema que no se diferencian en nada del neofascismo. No, en nada. En los Estados Unidos, el Partido Republicano ha sido el gran promotor. Bueno, Lincoln era republicano. El Partido Republicano ha representado ideales de una clase política con posiciones muy claras frente a los democracias, con conceptos muy claros sobre el régimen económico, y el Partido Demócrata ha tenido gente de una calidad extraordinaria. Bueno, para nosotros, el presidente Carter, demócrata, si no hubiera estado en la presidencia, nosotros no hubiéramos tenido canal. Es que si no hubiera habido Vietnam, nosotros no hubiéramos tenido canal. Entonces, todas estas cosas se las estoy planteando porque hay un problema complejo afuera. Y fíjense hasta dónde estamos esto, que hoy la señora primera ministra de Inglaterra, la señora Theresa May, enfrenta mañana una votación sobre el Brexit, que puede ser una derrota política seria para ella. Y estaba hombre a hombre
con los parlamentarios hablando, pero todo parece indicar que va a perder la votación. Este es el problema que estamos viviendo. Y los grandes países de nuestra región que movilizan poblaciones, como Ecuador, por ejemplo. Usted sabe la cantidad de ecuatorianos que están fuera de Ecuador. Solo en España hay 350.000. ¿No? Como por ejemplo venezolanos, colombianos, centroamericanos y mexicanos. Panameños, pocos. La migración panameña es muy poca, porque nosotros tenemos una estructura económica funcional. Por eso usted me ha visto a mí ser defensor de proteger nuestro sistema económico, mejorarlo sí, pero protegerlo primero, porque es que no podemos hablar de mejorarlo si no protegemos lo que tenemos. ¿De qué lo tenemos que proteger? Hombre, de esta guerra política insensata que tenemos. Ahora le hablo sobre eso. Pero en el marco de toda esta región, nosotros estamos pendientes de lo que está pasando. Por ejemplo, fíjese el problema del señor Rafael Correa. Acaba de decir Correa que frente a una acusación de un secuestro de un asambleísta, él está pensando y arreglando sus papeles para pedir asilo en Bélgica. ¿De dónde es su esposo? ¿No? Y mientras eso pasa, mira la locura que estamos haciendo. Diosdado Cabello ha sido nombrado presidente de la Asamblea Constituyente. Entonces, usted mira el mundo, ¿no? ¿Sí? Un presidente de los Estados Unidos, ahora en amores con Corea del Norte, en un enfrentamiento brutal contra China Popular. Acaba ayer de decir el presidente de los Estados Unidos que aumentará los aranceles a China Popular por 200.000 millones de dólares, es decir, casi el tope, ¿no? Casi 100.000 millones menos que el tope del comercio con China Popular. Y esto hizo que las acciones en el casino este que tienen ellos allá, la bolsa de valores cayera vertiginosamente ayer, casi 282 puntos, el equivalente a 1.4. El Dow Jones ha perdido en este año, es su pérdida mayor desde que el señor Trump está en el gobierno. Y esta guerra comercial, esta guerra política y verbal, esta guerra mediática y esta guerra en las redes sociales tiene crispado a la sociedad norteamericana, así como nosotros aquí vivimos en un estado permanente de crispación. A la vuelta le quisiera hablar sobre lo que pasó ayer en la Corte, pero ponerle todo en perspectiva, porque hay un informe que preparó la unidad de inteligencia política de The Economist, que le hablo sobre eso, sobre Panamá. Y quisiera expresarle nuevamente, ponerle todo esto, lo que pasó ayer, en perspectiva, en medio de lo que está ocurriendo y podría ocurrir en nuestro país.